continuación hablamos de cultura popular y de juegos tradicionales, juegos que se han estilado durante siglos aquí en el campo de Cartagena. Para ello hemos invitado a este programa a David Alonso, es autor del libro Juego de bolos a palillos, Campo de Cartagena. David, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por atender nuestra llamada. David, es un libro que vas a presentar mañana viernes en el Centro Cívico del Algar, ¿verdad? Sí, a las 7 de la tarde, con una colaboración por parte de la Asociación Trovera José María Marín, que lo que haremos será, durante la presentación, hacer pequeñas pausas para que ellos hagan trovos improvisados con la temática del libro, que es la de los bolos, con lo cual es un evento que aúna, voluntades con aspectos tradicionales para sumar entre todos y, la tradición bolera junto a la tradición trovera, hacer un evento para hacer sinergias. ¡Qué maravilla! Bueno, David, tú eres maestro, ¿verdad? Eres, sí, fiel defensor de la cultura popular, de estos juegos tradicionales que se han practicado, sobre todo en la zona de nuestra comarca, en la zona del campo de Cartagena, como por ejemplo, los bolos cartageneros, los bolos a palillos. No es lo mismo, ¿verdad, David? Sí, no es lo mismo, pero es prácticamente lo mismo, porque mira, resulta que antiguamente la modalidad que se denominaba bolos largos, incluso en la época ni se especificaba, se hablaba de jugar a los bolos, cuando no existían estos bolos cartageneros, eran campos muy largos, de eso ya escribí un libro, y entonces, a principios del siglo XX más o menos, por diferentes motivos, uno puede ser el hecho de que esa capacidad para lanzar lejos en campos tan largos no era asumible en desafíos y retos por la gente mayor, y entonces empezaron a hacerse partidas con campos más cortos, aumentando el número de palillos para aumentar las probabilidades de éxito y facilitando. Eso hacía que la gente mayor pudiera también participar y, cambiie un poco el estilo de juego a más pulso, más que a fuerza. Entonces, eso empezó a llamarse bolos a palillos y, claro, para diferenciar, estaban los bolos largos, en campos muy largos, y los bolos a palillos. Entonces, los bolos a palillos fueron evolucionando, empezaron a hacerse unas reglas, que las recojo en el libro, porque aparecía en prensa escrita. La prensa de los años 30, 40, 50 es muy interesante para los bolos a palillos. Así aparece recogido en prensa bolos a palillos, incluso llegan a decir bolos puramente a palillos para diferenciarla de la otra modalidad de bolos largos. Y con el tiempo, todos estos pioneros boleros que, generaron esa identidad bolera, al final, a principios de los 60, en el año 1961, es la primera referencia que encuentro en prensa con la denominación de bolos cartageneros. Pero cuando uno compara, y yo que he entrevistado a la gente que juega a bolos a palillos, porque he entrevistado a gente de más de 90 años, y comparas las reglas y ves las reglas en el periódico, te das cuenta que esos bolos a palillos eran los predecesores de los bolos cartageneros. Fueron evolucionando eso 10, 20, 30 años hasta que ya a mediados de los años 60 se crea la Liga Comarcal y de alguna manera se institucionaliza este juego y se reglamenta. David, tú defiendes también que la implantación de esta cultura, de este tipo de juegos tradicionales, ¿no?, de estas prácticas que forman parte de nuestro patrimonio, sería muy beneficioso para los niños en las aulas, ¿no? ¿Por qué? Sí, eso es fundamental. Yo creo que durante décadas no hemos sabido llegar a los centros educativos y es una responsabilidad que debe de partir de los propios boleros y de la administración, creo yo, ¿no?, y de cualquier ciudadano, de todo el mundo. Entonces, de igual manera que un chaval puede jugar en su instituto, yo soy profesor de instituto, pueden jugar al baloncesto, al voleibol o a lo que sea, no hay ni para el caliche ni para los bolos, que es en lo que estoy yo intensificando mi esfuerzo, no hay en los centros educativos infraestructuras. Pero es que además no las hay, y es que además los profesores de educación física, que son los que por naturaleza deben de impartir los bolos y el caliche, tampoco saben jugar. Y no es culpa de ellos, es simplemente una cuestión cultural que ha ido sucediendo con el transcurso de los años. Como estas tradiciones se están perdiendo, es lógico y normal que si cualquier ciudadano de manera general no sabe jugar, un profesor, en general tampoco. Entonces,
Entonces, bueno, estamos intentando llegar a los centros educativos y para eso hay que elaborar proyectos que deben de nacer de los propios boleros para elevarlos a la administración educativa e intentar encontrar el apoyo. Yo, por ejemplo, en mi instituto, hasta hace unos pocos meses, se ha construido un pequeño juego de bolos que falta la inauguración, falta terminarlo y la inauguración para que los chavales, incluso los del centro de primaria que está aquí al lado, solo tienen que cruzar la carretera, puedan empezar a practicar, a jugar a bolos cartageneros en campos adaptados mucho más cortos, donde los bolos están más pegados, más juntos, es más fácil darle porque se trata de motivar. Si un crío se pone a jugar como se juega en un campo a 80 metros, pues no le va a dar nunca y se va a desmotivar. Entonces, lo importante es que aprendan las reglas e insertarles el gusanillo y si en un futuro quieren continuar. Pero yo creo que ya sea en recreos o digamos en las programaciones didácticas de las materias, incluir por defecto, o sea, porque sí, los bolos y el caliche es bueno y va a dar un resultado siempre a largo plazo, nunca podemos pensar a corto plazo, para que se nutran los equipos y, digamos, el juego de adultos se nutra a partir de los colegios y centros educativos. A tus alumnos, cuando le hablas de estos juegos tradicionales, David, ¿les suena? No, que va, no les suena. No, a lo mejor lo pueden haber oído, pero no saben jugar, por supuesto, pero no les suena como otras cosas. Aquí, donde doy clase yo en Roldán, hay unas torres, entre comillas. Yo cuando hice un trabajo con ellos sobre modelado 3D de los molinos de viento, les pregunté, ¿eso que hay allí qué es? Pues eso es una torre, maestro. Pues no, eso no es una torre, son los restos de un molino de viento del campo de Cartagena. Vaya. Entonces es una pena que los propios chavales de su zona, de su tierra, no conozcan, porque esos molinos quitaron mucha hambre a sus antecesores y realmente pues creo que es una falta de respeto que no consigamos que las generaciones actuales pues no sean capaces de valorar o entender o saber que esas cosas que están ahí tienen un valor muy importante porque estamos todos aquí gracias a esos ingenios que otra gente pues diseñó. Pues David, recuérdanos a partir de qué hora será mañana esta presentación en el Centro Cívico del Algar. Por cierto, un libro que recoge también una multitud de fotografías, ¿verdad? Sí. Que has ido pues recuperando con el paso de los años. Sí, si quieres te resumo brevemente lo que es el índice. Sí. Yo lo que he intentado ha sido preservar el trabajo de boleros durante décadas, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, a través de ilustraciones de Carmen Sainz, que es una dibuja genial, y fotografías que he ido haciendo yo, pues lo que hago en el libro es, digamos, describir cómo se fabrica una bola desde el principio, paso por paso, cómo se equilibra, cómo se mantiene, cómo se construye un campo de bolos, cómo se mantiene ese campo de bolos, qué herramientas antiguas se utilizan, cómo se fabrican los palillos. Luego he catalogado todos los juegos de bolos cartageneros que han existido, con fotografías, su geolocalización, con planos, todo está ahí perfectamente documentado. Y bueno, pues en prensa antigua he encontrado también muchísima prensa, y solo he podido meter, porque no me cabía toda, desde el 33 hasta el año 49, pero aparecen pues cosas muy interesantes con crónicas. En aquella época la prensa le daba muchísima importancia a estos juegos, sobre todo a los bolos. Salía todas las semanas alguna noticia, no como ahora, desgraciadamente. Sí. Entonces, pues, pero bueno, la culpa es nuestra, tenemos que conseguir que eso se recupere. Y nada, sí, fotografías, por ejemplo, fotografías del año 29 de Ruiz de Alda, el vuelo fotogramétrico que hizo, que es fantástico, es una maravilla. Entonces, pues bueno, está muy ilustrado y con muchas imágenes, sí. Bueno, y la presentación mañana a las 7 de la tarde en el Centro Cívico del Algar, efectivamente, con los troveros que van a dar un auténtico recital, estoy convencido. Sí, señor, pues tomamos nota de todo. Un besazo también para todos los miembros de la Asociación Trovera. José María Marín, David Alonso, gracias por estar con nosotros y bueno, y hasta pronto, David, gracias, un saludo. Muy bien, Nazaret, muchísimas gracias, un beso, adiós.